Buenas noches, abogada Alexandra Castro. Somos el grupo número 5, el cual está conformado por mi persona, Solorzano C. Milena Elizabeth, Toala Pin, Yarixa Estefanía, Tubay Cañarte Julia Beatriz, Valencia Salazar Rafael Gregorio, Vera Llosa Génesis Katiuska, Villavicencio Choes Scarlett Gabriela y Zambrano Macías Yarek Scarlett. El tema del que le vamos a hablar es planificación didáctica, estructura, coherencia y secuencia, evaluación del aprendizaje lingüístico y literario. ¿Qué es la planificación didáctica? La planificación didáctica es un proceso mediante el cual el docente toma decisiones para organizar contenidos, actividades, estrategias y evaluación con el fin de lograr objetivos de aprendizaje específicos en lengua y literatura. Es necesaria para estructurar de manera coherente y secuenciada el proceso de enseñanza, garantizando que las actividades estén alineadas con con los objetivos y permitan evaluar el proceso de los estudiantes. Su estructura básica incluye datos informativos, objetivos, contenido, metodología o estrategias, recursos, actividades, evaluación y cronograma, cada uno con un rol claro para guiar la enseñanza. La definición y la necesidad de la planificación didáctica. En unas de ellas está, ¿por qué es necesaria para la lengua y la literatura? En la lengua y literatura la planificación es esencial. ¿Por qué? Porque permite seleccionar textos adecuados al nivel del alumno, organizar actividades que desarrollen habilidades lingüísticas en lo que es leer, escribir, hablar y escuchar. Asegura la coherencia entre los objetivos del aprendizaje y la evaluación, lo cual favorece la inclusión de estrategias creativas y críticas para abordar la literatura y la lengua. También pues entendemos que la planificación didáctica es un plan de trabajo que especifica que como se enseña con el fin de facilitar el desarrollo de las competencias en los alumnos, la cual pues es esencial para organizar la enseñanza de la lengua y la literatura, lo cual nos permite pues adaptar los contenidos a las características de los estudiantes y asegurar el logro de los objetivos educativos mediante las evaluaciones planificadas. Estructura de una planificación didáctica. Los elementos básicos incluyen lo que son datos informativos, que son las informaciones sobre cursos, docentes y fecha. También tenemos lo que son los objetivos. Estos son los logros específicos esperados. Por ejemplo, el estudiante identificará las figuras literarias en un texto. Tenemos lo que son los contenidos, que son los temas o las unidades que abordan, por ejemplo, tipos de textos literarios. Dentro de la metodología o estrategia, tenemos que como que se impartirá la clase, ejemplo, la lectura guiada, el debate. También tenemos lo que son las actividades. En estas se realizan las tareas concretas para los alumnos. Por ejemplo, un análisis de un poema. También tenemos lo que es las evaluaciones, que son, forman parte del aprendizaje y, por ejemplo, son los rúbricos. Y el cronograma es lo que se realiza dependiendo del tema que vamos a escoger. Bueno, tenemos lo que es elemento, explicación, ejemplos aplicados a la lengua y literatura. Bueno, primer punto tenemos datos informativos, que es información básica, curso, nivel, fecha, docente, asignatura. Eh, Octavo, lengua y literatura. Licenciada Yarek, semana 3. También tenemos el objetivo, lo que se espera lo que se espera que el estudiante logre.
comprender y analizar el mensaje de la fábula y contenido, temas, conceptos o habilidades a trabajar, tipos de texto, narrativas, estructura de la fábula y metodologías, formas de enseñanza y aprender, lectura guiada, lluvia de ideas, trabajos en grupo. También lo que es recursos, actividades, evaluación y cronograma. Lo que es recursos, materiales y herramientas necesarias, libros, proyector, imágenes, audios y de la fábula. Y lo que es actividades, tareas que se realizan, leer, eh, identificar moraleja, crear una fábula propia. Y lo que es evaluación, cómo se medirá el aprendizaje. Lista de, lista de cotejo para evaluar comprensión y creatividad. Y por último, el cronograma, distribución de tiempo, lunes lectura, miércoles análisis y viernes producción escrita. Bueno, también vamos a hablar sobre la coherencia en la planificación. Bueno, esto implica una relación lógica entre objetivos, contenidos, actividades y método de evaluación. Por ejemplo, si un objetivo es de desarrollar la comprensión de lectores o actividades o la evaluación deben concentrarse en el análisis de texto y no en los aspectos gramáticas aislados. También vienen siendo en considerar que la coherencia entre el aprendizaje y la estrategia de enseñanza que se utilizan vienen siendo los contenidos más teóricos, la enseñanza más directa, la lectura, la discusión grupal y la síntesis en la formación. Esto también puede ser una de las actividades más prácticas, demostrativa y explorativa. También es relevante alinear la secuencia en actividades. El aprendizaje viene siendo la espera de alcanzar y uno de los ejemplos puede ser que el objetivo al comparar el estilo de musicales dentro de las actividades planificadas. En pocas palabras, esto sería como una relación lógica entre armónica y los objetivos, los contenidos y actividades y evaluación. Todo puede ser alineado para que el aprendizaje sea efectivo. Uno de los ejemplos podemos ver sobre el objetivo, viene siendo desarrollar la capacidad y argumentar oralmente. El contenido viene siendo la estructura del texto argumentado. En las actividades podemos ver que pueden llegar siendo debates sobre el uso de las redes sociales. En la evaluación viene siendo la rúbrica para evaluar el argumento oral, viene siendo claridad, coherencia o el uso de los conectadores y el respeto del turno de cada palabra. En la secuencia didáctica viene siendo el conjunto ordenado por actividades con fases definidas, el inicio, el desarrollo y el cierre. Bueno, ok, cabe recalcar que lo que el compañero Rafael Elante nombró sobre la tabla, pues es obviamente cómo va estructurada pues la planificación didáctica. Entonces, bueno, siguiente, lo que es evaluación del aprendizaje lingüístico y literario. Bueno, este de aquí sirve para saber qué tanto entienden los estudiantes, cómo hablan, leen y escriben. Entonces, la planificación nos dice cómo vamos a enseñar y cómo. Entonces, ambas deben estar relacionadas, ¿no? Para que tenga este sentido de evaluar. Entonces, en la lengua y literatura, obviamente, se evalúa 5 aspectos. En este caso está la comprensión lectora, que se entiende el estudiante un texto, ¿no? ¿Qué son las ideas principales, las inferencias, la interpretación? Por ejemplo, yo digo, después de leer una fábula, el alumno explica, ¿no? Con sus propias palabras, cuál es la moraleja. También tenemos lo que es la expresión oral. Esta es cómo se expresa el estudiante al hablar. Claro, claro, con fluidez, el uso de su vocabulario y cómo argumenta. Por ejemplo, yo digo que participe en un debate, ¿no? Sobre el uso de las redes sociales y que defienda, ¿no? Una postura
propia, ¿no? Luego está lo que es la escritura, cómo redactar. También se evalúa lo que es la coherencia, la ortografía, los signos de puntuación, cómo va su estructura. Un ejemplo clave sería escribir, ¿no? Un cuento corto con la estructura, inicio, desarrollo y final. Que sea corto pero claro. Luego tenemos el análisis literario, cómo interpretar una obra, con los personajes, los temas, los recursos literarios. Por ejemplo, yo le pido que describa el personaje principal de una leyenda, ¿no? Y que explique qué valores representa. Y por último, su participación, que ya sabemos que es intervenir en clase, no trabajar en grupos, cómo colabora, cómo escucha. Y esto, por ejemplo, yo le pido a los compañeros que realicen un poema y le pido a algunos de ellos que aporten la idea de ese poema. Entonces, como está en la diapositiva, existen estos tres tipos principales de evaluación, que ahí sí vamos a hablar lo que es diagnóstica, que es antes de empezar la unidad, ¿no? Para saber qué es lo que ya saben, ya sea lo podemos organizar en un pequeño texto para leer o responder preguntas del inicio de alguna unidad. Luego está la formativa, que es durante las clases para acompañar obviamente el proceso y corregir a tiempo. Entonces, revisar algún cuento, dar sugerencias sobre aquello. Por último, tenemos la sumativa, que esta se realiza al final para saber qué es lo que lograron, qué es lo que les falta mejorar. Entonces, todo esto nos ayuda, ¿no? Bastante. Y eso es lo que queremos. Algunas de estas de aquí, hay algunos instrumentos, ¿no? También que se ayuda con esto, que son las rúbricas, las listas de cotejos o también las pruebas escritas. También otro punto tenemos que se puede evaluar en la lengua y literatura. Se puede evaluar comprensión lectora, identificación de ideas principales en diferentes interpretación, exposición oral, la claridad, influidez, argumentación del uso del lenguaje, también la escritura, la coherencia, la ortografía, estructura textual, el análisis literario, la comprensión de personas, temas, recursos literarios y participación. La intervención de clase, trabajos en grupos y respetando su turno. Bueno, también tenemos lo que son los instrumentos de evaluación, donde vamos a encontrar lo que son las rúbricas, la cual evalúa los criterios con niveles de desempeño. Por ejemplo, el excelente, bueno o regular. También tenemos lo que es la lista de cotejo, en cual se verifica si cumplieron ciertos aspectos y ahí se va a poder ubicar el sí o el no. También tenemos lo que son las pruebas escritas, ya que estas son las preguntas abiertas de opción múltiple o análisis textual. Y también tenemos lo que son los portafolios, que es la recopilación de trabajos que se muestran el progreso del estudiante. En lo que es la relación entre la planificación y la evaluación, pues tenemos que la evaluación debe estar alineada con la planificación para asegurar que mida lo que se propone, enseñar evidenciando lo que es la relación entre los objetivos, las actividades y la evaluación. Por ejemplo, tenemos el objetivo, que es lo que es escribir una carta formal, la actividad, que es redactar la carta a un personaje literario, la evaluación, lo que es la rúbrica, que valore la estructura de la lengua formal y la ortografía. Este ha sido nuestra exposición, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.